puntitas. ¿Ven la diferencia? Y los adenomas vellosos son mucho más grandes, ¿correcto? Y también tenemos a los adenomas túbulo velloso, que viene a ser una combinación entre la superficie lisa que hemos dicho y la superficie vellosa o papilar que tienen. Muy bien. Generalmente los adenomas tubulares son de bajo grado. Los adenomas vellosos son de displasias de alto grado, generalmente, porque cada uno también tiene ambas combinaciones, ¿no? Displasias de bajo grado, displasias de alto grado. ¿Okay? Entonces, si lo vemos histológicamente, esta lesión que habíamos dicho, redondita que habíamos visto aquí, del adenoma tubular, tiene esta superficie, miren, es una superficie redondita, ¿correcto? Formada por glándulas tubulares, por eso se llama adenoma tubular, ¿correcto? Mientras que el adenoma que habíamos visto, el velloso, este que era como papilitas, como deditos que se veía, se va a ver histológicamente justamente así, como esos deditos o esas papilitas formados por glándulas muy pequeñitas, ya no tubulares, ¿no? Que forman como deditos. ¿Ven la diferencia entre un adenoma y el otro? ¿Correcto? Adenoma tubular y adenoma velloso. Ahora, vamos a ver la displasia. ¿Okay? La displasia en cada uno de estos, por ejemplo, en nuestro adenoma tubular, vamos a ver, estas son las glándulas normales. Los núcleos son núcleos redondos, pequeños y hacia la base de la glándula. Y en la glándula tienen células caliciformes, con esta vacuola grande de moco. Esto es mi normal. Núcleo redondo, chiquito, en la base y vacuola grande de moco en el citoplasma, ¿correcto? Mi normal. Esto de aquí no se parece, ¿verdad? Es distinto. ¿Qué ha pasado? Los núcleos se han vuelto alargados. ¿Ven los núcleos como hilitos? Alargaditos, ¿correcto? Algunos núcleos incluso ya no se encuentran en la base, sino que miren, se van hacia la luz. ¿Ven estos núcleos donde mi mano está? Que se están yendo hacia la luz. ¿Correcto? Entonces, estos cambios son displásicos. ¿Qué hay? Hiperplasia, o sea, aumento en el número de células. 2. Cambios en la forma, tamaño del núcleo y cromatina. Este núcleo es mucho más oscuro que este. Y tercero, los núcleos cambian de posición. Ya no se encuentran en la base, sino en el medio o en la luz. Entonces, para definir si esto de acá es una displasia leve, una displasia de bajo grado o de alto grado, necesitamos tener una medida. Entonces, a esta glándula yo la voy a partir en dos. Voy a pasar para acá, una línea, para que ustedes lo puedan ver, y entonces mi línea va a dividirlo en dos partes. Si los núcleos se encuentran en la mitad inferior, lo llamaré displasia de bajo grado. Pero si los núcleos se encuentran en la mitad superior, lo llamaré displasia de alto grado. En este caso, ¿qué es? ¿Una displasia de bajo grado o de alto grado? Tenemos una displasia de bajo grado y focalmente hay algunos núcleos que sí se han salido. Focalmente podríamos decir que hay una displasia de alto grado. Ahora miremos aquí al costado. En mi adenoma tubular. Otra vez voy a trazar mi línea imaginaria. ¿Okay? Ya tracé mi línea imaginaria y entonces miro ahorita cómo están mis núcleos. Esta será displasia de alto grado o de bajo grado. De alto grado. Miren cómo los núcleos han pasado mi mitad y entonces reconozco que es una displasia de alto grado. Obviamente, la displasia de bajo grado tiene menor riesgo de desarrollar cáncer que una displasia de alto grado. Entonces, vemos ahí la displasia. Muy bien. Entonces, hacia el lado izquierdo tenemos la displasia de bajo grado. Otra vez, aquí podemos ver, ¿no?, nuestro
nuestras glándulas normales, otra vez, las glándulas normales como eran, núcleos pequeños, redonditos hacia la base y su gran vacuola de moco en la célula caliciforme. Y miren acá la displasia leve, cómo los núcleos cambian, se vuelven más alargados, pero se encuentran en la mitad inferior, displasia leve. Mientras que en la displasia o de bajo grado, ¿no? Y en la displasia de alto grado, miren los núcleos, miren esos nucleolos grandotes, miren esas alteraciones que se ven en la célula, ¿correcto? Entonces sí se reconoce la diferencia entre uno y otro, displasia de alto grado y displasia de bajo grado. Ahora sí, la lámina que ustedes tienen es esta de acá. ¿Qué será? ¿Un adenoma tubular o un adenoma velloso? Un adenoma tubular. Ya hemos visto, es una lesión elevada en un órgano hueco, en este caso colon. Es un polipito, pero que tiene displasia. ¿Correcto? Esa es la definición de adenoma. Tiene displasia. Ahora tengo que ver qué tipo de displasia tiene. ¿Tendrá displasia de bajo grado? ¿Tendrá displasia de alto grado? Me tengo que acercar. Comienzo a ver, aquí en esta imagen, ¿hay displasia o no hay displasia? Acá veo que los núcleos comienzan a ser más tupiditos, o sea, hay mayor cantidad de núcleos, lo que no hay aquí, ¿ven? Entonces me voy a acercar a esta zona, donde empieza mi tumor, donde empieza mi lesión elevada. Recuerden que el tumor no necesariamente es cáncer, tumor es toda lesión elevada, toda masa que se encuentra. Un pólipo es un tumorcito benigno, pero es un tumorcito. Entonces, a mayor aumento, veo aquí, ¿no?, los núcleos, cómo se han alterado. ¿Y qué es esto? ¿Displasia de bajo grado o displasia de alto grado? Bajo. A ver, trazo mi línea imaginaria, ya no puedo trazar, se me fue una línea imaginaria por aquí. No quiere ayudarme el proyector, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora ya no. Ahora no. Ya, ahí tengo, voy a trazar mi línea imaginaria, ¿ok? Para que me puedan entender, a ver mi línea imaginaria. Y veo algunos núcleos que se han pasado esta línea. Aquí también trazo mi línea imaginaria y también hay algunos núcleos que se han pasado. Entonces es una displasia de alto grado. En este caso, si me preguntan qué tipo de displasia, ya yo digo moderada, ¿no? Porque no es una severa como para ya sospechar que se está yendo un cáncer, pero sí tiene sus focos de displasia de alto grado. Entonces, la mayoría de veces cuando ustedes quieren encontrar la displasia, ¿dónde lo van a buscar, jóvenes? Aquí. Vayas aquí arriba. Aquí arriba. Justamente en la superficie del pólipo es donde empieza la displasia. Y de ahí va avanzando hasta llegar al tallo, ¿no? El tallo es justamente el punto donde se comienza a unir la lesión polipoide con el epitelio normal. Por eso siempre que sacan un pólipo se preguntan, ¿y cómo está el tallo? ¿Está libre de displasia o no? Si no, para extraer un pedazo más, ¿no? No dejar una zona de displasia en el paciente. Eso es importante. ¿Dónde tenemos que buscarlo? En la parte de arriba. Muy bien. Esa era una lesión, como dijimos, una lesión premaligna, ¿correcto? Pasamos a una lesión totalmente maligna, el condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor derivado del cartílago. Se produce generalmente en el miembro superior, como ustedes ven. Es una masa media, no es dura, ¿no? Media blanda, porque el cartílago tiene características que no es como un hueso, ¿no? Es un poco más blanco. Si ustedes miran al corte, se logra ver que tiene un color medio blanquecino. Para reconocer que esto es maligno, tenemos que buscar algunas características. Los tumores malignos, ¿qué tienen? Crecimiento rápido. Cuando ustedes le preguntan, ¿este tumor cuánto tiempo lo tiene o desde cuándo le apareció? El paciente probablemente diga un par de meses, unos mesecitos y comenzó a crecer rápidamente de un momento a otro. Si ustedes tienen un tumor benigno y le preguntan, el paciente va a decir, lo tengo hace años. ¿No? Porque el tumor benigno no
no crece así. En cambio, el maligno suele crecer rápido. Segundo, el maligno no tiene límites precisos. Los límites no se ven nítidos y es más, destruye al tejido que lo tiene. En este caso, el hueso. Miren cómo el tumor se está metiendo y destruyendo la cortical de mi hueso, lo ha destruido y se está infiltrando y dañando todo el hueso. Tercera característica, la superficie de un tumor maligno no es homogénea. A diferencia de los tumores benignos que ustedes cortan y tienen una superficie del mismo color, voy a decirle blanco, por ejemplo, ya todo el tumor es blanco y parecido. El tumor maligno tiene áreas claras, tiene áreas más rojitas, tiene áreas quísticas, tiene áreas de necrosis, tiene distintas tonalidades en el tumor macroscópicamente, que me hablan de un tumor que tiene diferente diferenciación. Entonces el tumor puede tener necrosis, puede tener hemorragia, puede tener zonas de diferenciación a otro tipo de tejidos, en fin. Entonces siempre vemos distintas tonalidades. Entonces, viendo solamente esta imagen, donde yo veo este tumor, que límites precisos no tiene, miren cómo se ha metido el hueso, aquí, ven cómo se mete, tiene distintas tonalidades, tiene áreas de hemorragia y tiene áreas de necrosis, yo digo, esto es maligno. Capaz no sé qué cosa es macroscópicamente, pero para mí eso es maligno. Entonces, lo miro en microscopio, ya, y vamos a ver el tumor, el condrosarcoma. Acá hay un tumor, un condrosarcoma que se ha sacado también, ¿no? Que también se ve cómo este tumor está creciendo y se está metiendo al hueso. Aquí está el hueso, si lo ven, miren, acá está el hueso, y miren cómo este tumor, que parece en partes cartílago, medio blanquecino, ¿no? Blanco característico, se mete e infiltra al hueso. Muy bien. Entonces comienzo a mirar. Ustedes recuerdan cómo era el cartílago, histológicamente, era una célula grande, ¿correcto? Con un núcleo pequeñito. Entonces, más o menos, para que me entiendan, la célula tenía este tamaño aproximadamente, ¿no? Y tenía un pequeño núcleo. En los condrosarcomas, primera característica, es muy celular. ¿Qué significa eso? Que como hay tantas células, hay demasiados núcleos. Lo que ustedes más van a ver aquí es la presencia del núcleo. ¿Por qué? Porque los bordes nítidos de las células del cartílago no se ven con precisión, es más difícil verlo, tienes que acercarte un poquito más. Pero lo que sí me doy cuenta es que hay muchos núcleos y por ende hay muchas células. En los cánceres hay hiperplasia, o sea, aumento en el número de células, ¿correcto? Los cánceres más agresivos tienen mayor hiperplasia de células, o sea, tienen mayor celularidad, ¿correcto? Entonces, si me están entendiendo esa parte, tal vez una imagen de un cartílago acá, para que puedan verlo. Me puedan entender. Ya, entonces les decía que aquí se ve mayor celularidad, ¿correcto? Muy bien, los núcleos del cartílago, miren, por ejemplo, esta es una célula, ven acá los bordes, ¿sí? ¿Se logran ver? ¿Ya? Y las células tenían un núcleo pequeñito, más o menos, para que ustedes me entiendan, su núcleo era algo así, de la célula, todavía más chiquito que la célula normal. Ahora, este núcleo, que más o menos es nuestro normal, para que ustedes me entiendan, miren cómo esta célula tiene un núcleo que parece una boquita así, alargado, ¿ven? O este núcleo que parece que se hubiera reventado. ¿Qué ha pasado? En las células tumorales, los núcleos tienden a tener cambios en la forma. Entonces, en el tamaño y en la forma. Quiere decir que en las células tumorales puedo encontrar distintas formas, ¿ven? La que se le ocurra a la célula. Por eso, cuando ustedes ven células tumorales, ven pleomorfismo, ¿correcto? Variación, forma, tamaños y todo. Entonces, nuestro tumor. ¿Ven aquí? Miren este núcleo, ¿ven? Y presencia de nucleolo. Normalmente las células del cartílago no se ven
nucleolo, las células normales se ve núcleo nomás, no se ve nucleolo. Pero en las células tumorales sí se puede ver la presencia de nucleolos, ¿correcto? Nucleolos. ¿Ok? Entonces, cartílago. Miren acá, ¿sí? Miren acá, núcleo, otra forma, otro, tiene hasta dos nucleolos por ahí, ¿no? Entonces, adoptan formas distintas. ¿Ven la diferencia entre una lesión maligna como es esta, ¿no? En la cual se ven nítidamente los cambios? Y si ustedes buscan por aquí a ver un núcleo, algo que me parezca normal, pues podría ser este núcleo chiquitito. Entonces, si este es mi normal, es esto, es esto. No, claro, no es una célula normal. Les estoy poniendo la que se parece más a lo normal para que ustedes me puedan entender. Porque aquí todas nuestras células son malignas, ¿no? Ya es un tumor maligno. ¿Ven acá? Nuestra célula y su tremendo núcleo. ¿Okay? Entonces, condrosarcoma. No les había dicho del término sarcoma. Los sarcomas son tumores que derivan de todas las células mesenquimales. ¿Cuáles son? El sistema osteomuscular, hueso, cartílago, tendones, músculo, entonces vasos sanguíneos. Entonces todo lo que deriva de esto se convierte en un sarcoma. Y la característica de los sarcomas es que son muy celulares y las células generalmente son alargadas. Salvo excepciones como por ejemplo esta que estamos viendo, porque el cartílago es una célula totalmente redondita, ¿no? Pero deriva de estos tejidos mesenquimales. ¿Okay? Miren aquí, parece como si fuera una dona, ¿no? Miren este núcleo, que nunca vamos a ver un núcleo así en una célula normal, ¿no? Una bola ahí dentro. Entonces acá vemos, ¿ven? Las formas caprichosas que adoptan en este. Y si ustedes recuerdan, en la primera imagen creo que vimos, los núcleos tendrían a ser alargados porque las células estaban tratando de volver medias alargadas. Fusos celulares como son en los casos de los sarcomas. ¿Correcto? Entonces, creo que esta es la última imagen de nuestro condrosarcoma. ¿Okay? Condrosarcoma. Bueno. Pasamos a un tumor benigno, que es el papiloma de esófago. ¿Qué es el papiloma? Es una lesión elevada, ¿no? También, en este caso en el esófago. Y ustedes dirán, ¿eso no era un pólipo? ¿No? ¿Por qué le cambió el nombre si eso es un pólipo? Es una lesión elevada, pero también está en un órgano hueco como es el esófago. ¿Por qué cambió el nombre? Fácil. Porque aquí está cubierto de epitelio escamoso. Entonces, cuando está cubierto de epitelio escamoso, se llama papiloma. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos papilomas? En el esófago, también en la piel. En la piel a veces salen lesiones elevaditas, que son papilomas. También en la zona de la vagina, por ejemplo, pueden aparecer. Entonces, están cubiertos de epitelio escamoso. En este caso, en el esófago, acá ustedes ven la imagen del esófago y miren la lesión elevadita que se encuentra ¿dónde? En el tercio inferior. ¿Por qué se cree que salen estos papilomas? Uno, por el reflujo. A veces este esfínter no es adecuado y parte del contenido gástrico se regresa y puede producir daño del tejido y producir secundariamente lesión. Dos, por la presencia de un virus, del papilomavirus. Ustedes saben que hay virus en distintas partes de nuestro organismo y distintas cepas. Algunas cepas, ¿no?, de este papilomavirus se relacionan con lesiones benignas, otros con lesiones con displasia y otros con cáncer. Entonces, alguno de estos serotipos puede haberse relacionado para que se produzca el papiloma. Muy bien, entonces el papiloma es una lesión elevadita, ¿no? Y en este caso la característica es que es de un color blanquecino. ¿Por qué? Porque está cubierto por epitelio escamoso, ¿correcto? Esta lesión mide apenas milímetros, puede ser 2, 3, 4, hasta 1 centímetro más o menos, que es el tamaño ya más grande que tiene el papiloma. No produce ningún tipo de alteración, o sea, no produce síntomas.
Muy bien, cuando lo vemos, este es el papiloma. La descripción de nuestro papiloma, esta es una lesión arborescente. ¿Qué significa? Es como un arbolito que crece y se va ramificando. Entonces, una lesión arborescente. Esta lesión arborescente está cubierta por epitelio escamoso, ¿correcto? Entonces, todo lo que se encuentra en la superficie es epitelio escamoso. Y como un arbolito, ¿no? También tiene su tallo, ¿no? La parte central del arbolito, por donde van a pasar tejido conectivo y vasos sanguíneos, ¿correcto? Entonces, epitelio escamoso y el tallo que tiene vasos sanguíneos. Acá podemos verlo. Lo que capaz más les llama la atención es este tejido rojizo, que son la gran cantidad de vasos que nosotros encontramos, ¿no? Y que están nutriendo a mi tumor, porque mi tumor está creciendo, ¿no? Entonces, a medida que crece, se van haciendo cada vez vasos sanguíneos, angiogénesis, para que el tumor pueda seguir creciendo, si no se mantiene en su tamaño o no crece. Miren acá, primera característica, mi epitelio es demasiado grueso. Normalmente mi epitelio debe ser un epitelio así, delgado, ¿no? Pero en este caso, miren cómo el epitelio va engrosándose. Este engrosamiento del epitelio se llama acantosis. O sea, primero, mi epitelio se vuelve muy grueso. Segunda característica, mi epitelio comienza a producir queratina. Recuerden que estábamos en el esófago. En el esófago el epitelio escamoso no queratinizado, pero el papiloma produce queratina. Entonces, esto de acá se llama hiperkeratosis. Produce mucha queratina. Hiperkeratosis. Tercera característica. Estas papilas dérmicas, que deben ser papilas delgadas, se vuelven unas papilas muy gruesas, ¿no? Que se implantan en el tejido y esto se llama papilomatosis. Papilas muy gruesas. Entonces, miren, tiene un epitelio grueso con acantosis, tiene papilomatosis y tiene hiperkeratosis. Tiene tres características importantes este epitelio. ¿Ok? Entonces, miren acá, mi epitelio normal, más o menos de este grosor, y compárenlo, por ejemplo, acá. Tremendamente grueso, ¿correcto? Papilas muy gruesas, muy hondas en estas zonas, y gran cantidad de estructuras vasculares, ¿correcto? Papiloma. Ahora, yo me pregunto, ¿el papiloma es una lesión benigna o maligna? Realmente, el papiloma es una lesión benigna, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos que hay un papiloma, al instante pensamos, lesión benigna, no me preocupo. Pero en algunos casos puede tener cambios. Entonces, producirse cambios en la superficie que pueden confundirse con una lesión, con displasia. Estos cambios generalmente son cambios citopáticos. ¿Qué significa? Cambios producidos por el virus. El virus, el papilomavirus, produce que los núcleos se vean un poco más grandes, ¿no? En fin, hay un poco más de desorden y esos cambios se pueden confundir con displasia, ¿no? Pero son cambios directamente por efecto viral. Así que no nos preocupamos, ¿no? En estos casos. Tu papiloma, lesión benigna. ¿Okay? Frondoso, ¿no? El crecimiento del epitelio escamoso. O sea, este tumor ha sido a expensas del crecimiento del epitelio escamoso. O sea, el que está produciendo, el que está creciendo. Y por eso se ha formado nuestro papiloma. Miren aquí, cambios en los núcleos, algunos de ellos, ¿no? Sobre todo en la superficie. Estos cambios son los cambios virales. Aquí está la hiperkeratosis y miren las estructuras vasculares, vasos sanguíneos con sus células endoteliales y dentro una gran cantidad de máquinas. Son la angiogénesis que habíamos dicho, la formación de vasos en esos tumores, ¿no? En este caso, niños.
viendo, como puntas que se ven, ¿no? Esto es la papilomatosis, ¿no? Y esto es la hiperkeratosis, la presencia de queratina en la superficie de nuestra lesión. ¿Okay? Igualmente aquí, ¿no? Acá se perdió un poco la queratina, y luego ahí se ve la papilomatosis y los cambios que hay mucho. Entonces, lesión benigna. Muy bien, pasamos a los linfomas. Los linfomas son un tipo de tumor maligno, ¿no? Derivado de las células linfoides, o sea, de los linfocitos, B o T o célula natural killer. En este caso hay dos tipos de linfomas, los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin, que son los que vamos a ver. Los linfomas de Hodgkin son tumores que se caracterizan por la presencia de una célula en particular, no es la célula de Hodgkin, sino la célula de Rith-Steinberg. Rith-Steinberg. ¿Qué es esta célula? No quiere ayudarnos. Esta célula que tiene dos núcleos, con presencia de dos nucleolos, con presencia de dos nucleolos, como imágenes en espejo, o sea, dos ojitos, con lo cual se llama también ojo de búho. Ese búho me trae. Ojo de búho. Me persigue. ¿Qué es esa célula? Entonces, esa es la célula tumoral que existe en el linfoma de Hodgkin. ¿Y qué es el resto de células? Son células acompañantes, son células reactivas. Normalmente, los linfomas se originan de los linfocitos. La gran mayoría de los linfomas son de los linfocitos B, que se trata. ¿Correcto? Entonces, el linfocito B da origen a esta célula, esta es la célula de Rith-Steinberg, y que es la que debemos encontrar en un tumor. Desgraciadamente, en algunos casos de los linfomas de Hodgkin, esta célula representa tan solo el 1% del tumor, o sea, te pasas buscándola todo el rato, porque no se encuentra fácilmente. Y en otros tumores puede encontrarse hasta en un 50%. El resto son células acompañantes, que son eosinófilos, células plasmáticas, células dendríticas, macrófagos y otros. Entonces, estas son otros tipos de células, ¿no? Las células de Hodgkin, las células lacunares, que son también otros subtipos que se pueden encontrar dependiendo del linfoma. Pero la más importante, la patognomónica, la que deben encontrar, es la que hemos dicho, la célula de Rith-Steinberg. ¿Correcto? Entonces, este linfoma de Hodgkin tiene estos subtipos, que ya los van a ver cuando lleven patología especial, ¿no? En las cuales ya vamos a buscar, ¿no? Los subtipos característicos, ¿no? Pero ahí tienen que encontrar las células de Rith-Steinberg que se encuentran en las variantes esclerosis nodular y celularidad mixta y rico en linfocitos. Bueno, ahí lo voy a dejar porque si no casi me van a marear. ¿Cómo es el linfoma? El linfoma aparece generalmente en los ganglios linfáticos, ¿correcto? Entonces su sitio es los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos comienzan a crecer y forman un conglomerado de ganglios linfáticos. Significa que muchos ganglios se anastomosan, se unen, se adhieren firmemente y ustedes por eso ven este conglomerado de ganglios. No es un solo ganglio, sino múltiples ganglios que se han pegado, se han adherido. En los linfomas de Hodgkin generalmente se encuentran desde el mediastino, desde el diafragma hacia arriba. Entonces pueden encontrarlos en la región cervical, ¿no? Generalmente en la región del mediastino, ¿no? Aórtica, entre otros. Entonces en esta zona principalmente encuentro y esas grandes masas de ganglios que pueden tener sintomatología, pueden tener dolor o no, pueden tener fiebre, malestar, sudoración, entre otros. Entonces el paciente viene con una tremenda masa, ¿no? De ganglios. Cuando estos ganglios se ven histológicamente, el ganglio ha perdido su forma y su morfología. ¿Qué significa? Cuando ustedes veían un ganglio, que veían la zona cortical, la zona medular, los folículos linfoides, la corona, todo lo demás, pero aquí no ven nada de eso. ¿Qué ha pasado?
mi parénquima se ha homogeneizado, o sea, todo parece igual, no hay estructuras linfoides organizadas, ¿correcto? Se ha perdido esa característica que tiene mi ganglio. ¿Por qué? Porque ahora hay una sábana de células ahí que están reemplazando toda mi estructura del ganglio, ¿correcto? Entonces, comienzo a buscar en esa estructura, ¿no?, qué tipo de células lo conforman. Y voy a encontrar un montón de células que pueden ser eosinófilos, que pueden ser células plasmáticas, que pueden ser macrófagos, y no hay una sola célula homogénea aquí. Porque normalmente cuando vemos los tumores decimos, todas las células son pleomórficas, todas las células son feas, todas las células están malignas, por todos lados las miro. Aquí es más difícil, porque todas estas células son células acompañantes, entonces no son células tumorales. Pero de repente entre esas células veo una célula grande que me llama la atención. Muchas de estas células, dependiendo del corte, va a ser difícil que las reconozcas a la primera. Por ejemplo, aquí veo unas células grandes, acá también, aquí también. Entonces comienzo a buscar entre todos esos grupos de células grandes cuál es la célula de Redi-Sternberg. Acá también comienzo a buscar. No es fácil, o sea, no es que lo van a encontrar a la primera, pues ya les dije, va a depender de cuánta cantidad de estas células encontremos, ¿no? En el caso de la lámina de ustedes han tratado de buscar una que tenga un poquito más de células de Redi-Sternberg, pero entre toda esa búsqueda ustedes van a lograr encontrar, ¿no?, áreas así. Por ejemplo, aquí parece ser la célula de Redi-Sternberg no nítida, como en la foto que les he presentado. Aquí también parecería que no la ha agarrado bien. Igualmente aquí, o sea, ya voy dándome una idea de que puede ser una célula de Redi-Sternberg, pero no la veo totalmente adecuada para mi foto. Sigo buscando y de repente la encuentro. ¿Lo ven aquí? Dos núcleos o dos nucleolos rojitos, ¿no?, como si fueran dos ojitos. Entonces, esta célula es la célula que yo he estado buscando y que es la que me da el diagnóstico de esta patología, de este linfoma. ¿Okay? Entonces, el resto son células distintas que son acompañantes. ¿No? Acerco un poquito más y ubico mi célula de Redi-Sternberg. ¿Okay? Esta es la que voy a buscar en este caso, en ese tipo de linfoma de Hodgkin. Y va en exposición 5 minutos. Adenocarcinoma de páncreas. Muy bien, ya hemos visto entonces el sarcoma, ¿no?, las lesiones benignas, y ahora entramos a las lesiones malignas, que son los carcinomas. Los carcinomas, los adenocarcinomas, son cánceres originados en tejidos que tienen glándulas, como por ejemplo el páncreas. ¿Quién otro tiene glándulas? El estómago, el colon, el endometrio, pueden producir adenocarcinomas. Todos los tejidos que tienen glándulas pueden producir adenocarcinoma. En este caso, en el páncreas, ustedes recordarán que el páncreas es una estructura que está ubicado estratégicamente alrededor del duodeno. Esto de acá es el duodeno que viene por acá, y este es el conducto de Wilson, donde el conducto pancreático desencadena en el, ¿cómo se llama?, la ampolla de Vater. Entonces aquí tenemos nosotros la ampolla de Vater. La ampolla de Vater se encuentra a nivel del duodeno, y aquí desemboca nuestro conducto pancreático, también nuestros conductos biliares, ¿no? Y acá llega la cabeza del páncreas. Entonces, a veces hay también tumores en esta zona, en este triángulo, ¿no?, como los ampulomas, por ejemplo, los cánceres de páncreas y los cánceres de vías biliares y vesícula. Todos ellos son tumores bastante agresivos, ¿no?, en esta zona. Aquí vemos el páncreas, y la masa tumoral en el páncreas es un tumor mal delimitado. Otra vez, ¿cómo son los tumores malignos? Mal delimitados.
Esto que ustedes ven blanco por aquí es el tumor maligno. Los límites no son precisos. Se ve cómo se mete e infiltra el tejido graso. Miren estas lengüetas de tejido blanquecino que se han metido al tejido graso. Entonces no tiene bordes delimitados. Infiltra el tejido. Tiene distintas tonalidades. Blanco, medio rojizo, quístico y hemorrágico. ¿Ok? Entonces me da la apariencia de que esto es un tumor maligno. ¿Correcto? Esa no es la imagen de algo benigno. ¿Ok? Entonces, tumor maligno. Aquí también lo puedo ver. Acá tengo mi vaso y acá tengo el páncreas. Recuerden que el páncreas es la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Y aquí este tumor blanquecino mal delimitado otra vez, ¿no? Que se ve de distintas tonalidades porque ese tumor ha infiltrado el tejido. Es mi tumor, en este caso del páncreas. Este tumor se saca para poder estudiarse y voy a ver, ¿no?, que el adenocarcinoma tiene que tener la presencia de glándulas. Para que sea un adenocarcinoma tiene que haber glándulas, ¿correcto? ¿Ven estas glándulas? Acá también. Aquí también. Aquí también. Normalmente, miren el tamaño de mis estructuras acinales del páncreas. Los acinos del páncreas. Ahora comparen ese tamaño con nuestras glándulas. ¿Cómo se ve el adenocarcinoma? Primera característica, glándulas o muy grandes o muy pequeñas, ¿correcto? En este caso estoy viendo las grandes, pero cuando nos acerquemos van a ver que también hay glándulas chiquititas. Entonces, glándulas o muy grandes o muy pequeñas. Dos, estas glándulas se encuentran en una ubicación que no deberían. Normalmente las glándulas se encuentran en la mucosa. ¿Yo puedo encontrar glándulas en la muscular? No, no debería estar. Entonces, estas glándulas comienzan a infiltrar la pared de los tejidos y yo las puedo encontrar en la capa muscular. Lo puedo encontrar dentro de un vaso. Lo puedo encontrar en el espacio perineural de los nervios. Lo puedo encontrar en un linfático. Entonces, las glándulas tumorales se encuentran en posiciones que no son las normales, o sea, en un tejido que no corresponde, ¿correcto? Tercera característica, las glándulas tienen núcleos desordenados, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, me acerco un poco más y veo las glándulas muy grandes como estas y las glándulas pequeñas. ¿Y dónde se están metiendo? ¿Qué tejido es este? ¿Ah? Muscular. Miren acá, se ha metido hasta la capa muscular. Acá se ve el músculo y miren cómo estas glándulas, acá miren, chiquititas y otras muy grandes, se están metiendo en la pared de ese tejido. ¿Correcto? Entonces, adenocarcinoma. No puede ser adenocarcinoma si no veo las glándulas. ¿Y cómo se ve una glándula? Una estructura en la cual las células están alrededor de una luz. Siempre en los adenocarcinomas debo encontrar las glándulas que tienen luz. Es un espacio alrededor de él están las células tumorales. ¿Correcto? Glándula, un espacio y alrededor las células. ¿Correcto? Muy bien. Estas glándulas son glándulas irregulares, las más grandes sobre todo, con múltiples lúmenes. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente una glándula normal debería tener una sola luz, es decir, alrededor las células tumorales y la luz en el centro. Las glándulas tumorales pueden tener en una sola glándula múltiples luces, quiere decir, acá hay una luz, es un huequito, acá hay otra luz, acá hay otra luz y acá hay otra luz. ¿Ok? En una sola glándula, múltiples luces, múltiples espacios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, múltiples luces. Dije también que las glándulas pueden ser o muy grandes o muy chiquitas, pero siempre se van metiendo, infiltrando.
aquí estas glándulas tumorales se están metiendo hacia el tejido del páncreas, hacia los acinos pancreáticos. Me olvidé una característica más de decirles aquí en la imagen anterior, ¿no? Que se ve estratificación de los núcleos. Estratificación de los núcleos. ¿Qué significa esto? Normalmente en las glándulas normales los núcleos se encuentran en la basal, en la base de mi glándula, ¿correcto? ¿Se acuerdan cuando vimos el adenoma tubular y vimos los núcleos chiquititos en la base? ¿Okay? Así son las glándulas. Siempre los núcleos están pegaditos hacia la base. Pero en el caso de las glándulas tumorales, esos núcleos dejan de tener ese orden y algunos núcleos se van hacia el medio y algunos núcleos se van hacia la luz, dando la apariencia de que hubieran muchos estratos en la misma pared de la glándula. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, por eso, en una glándula se ve lo que llamamos estratificación nuclear. Algunos núcleos están en la base, algunos núcleos están en el medio y algunos núcleos están hacia la luz, como si hubieran estratos. No es que hayan estratos, sino que es el desorden de los núcleos, ¿correcto? Entonces, glándulas de diferentes tamaños, estratificación, múltiples lúmenes, presencia de estas glándulas metidas en otro tejido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos como nuestras glándulas, estas glándulas tumorales, se están metiendo, miren, en toda la pared y están tratando de infiltrar lo que es acá el páncreas, ¿no? Acá están los acinos pancreáticos. ¿Ok? Estas estructuras están puestas aquí para que ustedes vean algo. ¿No les parece extraño la glándula y un espacio claro alrededor de ellas? ¿Por qué no está el tejido normal? ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó? ¿O está mal mi corte? No es que esté mal mi corte, por acá yo... Estas glandulitas que ustedes ven aquí, no es que están con un hueco, sino que están dentro de un vaso linfático. Aquí están las células endoteliales del vaso linfático y estas glándulas se han metido dentro del vaso linfático. Les dije que las glándulas se pueden meter en otros tejidos y también en vasos sanguíneos, en vasos linfáticos, en nervios, produciendo la metástasis. A partir de aquí va a viajar a otro sitio, a ganglios, a hígado, y va a ir comprometiendo otros tejidos cada uno, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que en el adenocarcinoma estas glándulas se van metiendo por todos lados. Entonces, adenocarcinoma. Aquí, este mayor aumento para que vean la estratificación. Vean aquí, los núcleos que están hacia la base, los núcleos que están hacia el medio y los núcleos que están hacia la luz. ¿Ven? Acá hay otra glándula también, ¿ven? Bonita. Y aquí miren cómo estas glándulas están dentro de un linfático. No es que tiene un hueco alrededor, no es que mi corte salió mal. Miren acá, sus células endoteliales que tapizan la estructura. Ah, me olvidaba una característica más. Los adenocarcinomas pueden producir moco. Entonces los adenocarcinomas generalmente son tumores blanditos, porque muchos de ellos producen moco. Entonces, otra característica que tienen los adenocarcinomas. ¿Ok? Producción de moco. Y estas glándulas, miren cómo se meten en los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, de ahí que sean más frecuentes las metástasis en este tipo de tumores, ¿no? En los adenocarcinomas. Bueno, para ver el pleomorfismo que existe en los tumores malignos, suele haber pleomorfismo, núcleos distintos, tamaños, formas, cromatina, ¿no? Nucleolo,